rescaté un proverbio navajo que dice: no se puede mirar el futuro con lágrimas en los ojos. Puede ser que sea cierto, pero lo que no hay duda es que las lágrimas en los ojos te ayudan a ver. Crean una pátina sentimental entre el narrador y lo narrado, en la que pones no solo lo poco o mucho que has aprendido como historiador, como narrador, sino que tienes que poner el corazón. Los mexicanos hemos vivido muchos años con una versión adulterada de la historia, construida sobre la base de la legitimación priista del poder. Entonces, esta operación político-ideológica tiende a convertir el pasado en una pinche melcocha, ¿no? Donde todo se mezcla, nada tiene valor, nada significa lo que significa. Esta operación por borrar de la memoria colectiva de los mexicanos nuestra historia, pues tiene miles de ejemplos. Un monumento a la Revolución en la Ciudad de México, donde se supone que está enterrado Pancho Villa, y a unos cuantos metros está enterrado Carranza. Por eso tenemos temblores en la Ciudad de México. Y en otra pata está Plutarco Elías Calles, y a unos cuantos metros están las cercanas. Por eso los temblores son su puta madre en la Ciudad de México. Esta reconciliación de lo irreconciliable para proclamarte heredero, ¿no? El PRI se proclama heredero de la Revolución Mexicana. Pues sí, heredero de Carranza, sí, heredero de Victoriano Huerta, a huevo, pero heredero de Pancho Villa, no mames, de veras no mames. Hay que tener muy poca vergüenza y un altísimo grado de cinismo para que un gobierno de ladrones, hijos de los 40 ladrones de Alibaba, expoliadores, gángsters, canallas, represores, se proclame heredero de Pancho Villa. Y esta operación es una operación además verdaderamente agresiva, porque incidió en prácticamente todos los espacios de la vida de todos ustedes. Todos ustedes fueron niños de primaria que asistieron a ceremonias aburridísimas en el pinche patio de la escuela, asoleados hasta la madre, oyendo poemas horrorosos, ¿no? Donde se pseudo recogía la imagen de algún héroe patrio, pero se recogía de una manera descafeinada, no había identidad, ¿no? La mejor manera de matar a un héroe que cocinó el PRI a lo largo de todos estos años, pues era ponle el nombre de un aeropuerto, ponle el nombre de una estatua, ponle el nombre de una calle, ¿no? Conviértelos en nada. Hace meses discutí con un chavito, joven e inteligente, al que le pregunté: ¿y quién es Mariano Escobedo? Y me dijo: una calle en Polanco donde hay un chingo de refaccionarias de automóviles gringas. Y tiene razón. El vencedor de Querétaro, el hombre que le hizo morder el polvo al imperio, ¿sí?, nos lo convirtieron en una calle en Polanco y en las refaccionarias gringas o en un aeropuerto en Monterrey, ¿sí? Este proceso de quitarle filo a la historia se reconstruye y se reproduce una y otra vez. Soy un experto en ver falsas estatuas de Hidalgo. Llevo vistas como 250, ¿sí? En ninguna de las 250 Hidalgo tiene pistola. Y está vestido como mi mamá se vestía para las fiestas de disfraces de los años 50, con el famoso gabán, con un cortina aquí, un pedazo de cortinero amarrado, ¿no? Con aire de cura de pueblo medio menso, ¿no? Y desprovisto de la garra. Hidalgo en Chihuahua se reunió con las tribus a decirles: vuelve la guerra de castas, pónganse en armas. Hidalgo iba prisión por prisión en el camino entre Guanajuato y entre Dolores y Guanajuato, abriendo las cárceles. ¿Y qué decía? Está registrado. Decía: hijos míos, porque cura del pueblo al fin y al cabo, salgan, porque su justicia, y señalaba la Ciudad de México. ¿Dónde está la Ciudad de México? ¿Allá o allá? ¿A dónde? ¿Para allá?
allá. Bueno, decía, su justicia, y señalaba hacia el centro virreinal, no es nuestra justicia. Han pasado 200 años y la frase de Hidalgo sigue siendo absolutamente nuestra. Su justicia, la de los Pinos, no es nuestra justicia. Hidalgo está vivo, coño, y nos lo quieren secuestrar. Nos quieren robar a un revolucionario que proclamó no solo la independencia, sino el contenido social de la independencia. Cuando se habla de Hidalgo en el libro de texto, nadie dice que hablaba 7 lenguas. Hablaba latín, claro, pura, hablaba español, desde luego, el idioma de la Nueva España, castellano, hablaba italiano y lo leía, porque era la manera de acercarse al Renacimiento, hablaba francés perfectamente, e incluso lo traducía, y llegó a traducir obras prohibidas por la Inquisición, como el Avaro de Molière, a ese nivel, porque era el idioma de contacto con las ideas de la revolución que venían de Europa. Pero además ese Hidalgo, van 4, hablaba otras 3 más. ¿Cuáles eran? Hablaba náhuatl, hablaba purépecha, hablaba otomí. Y tú dices, está la clave. ¿En qué les habló a los 25,000 indios que reúne desde Dolores hasta Guanajuato? ¿Qué les dijo? Fernando VII, pues es medio pendejo, pero es un rey español y esto, bueno, hay que... No, les dijo, ha llegado la revolución, saqueen las haciendas, abran las troncas y repartan el maíz, aneguen las minas donde existe trabajo esclavo, libérense. Y este Hidalgo no llega hasta nosotros. Hasta nosotros llega un Hidalgo descafeinado, desprovisto de contenido, empobrecido, ¿sí? No el hombre de la rebelión. Y llega, en la mayoría de los casos, a pie, no a caballo, y era buen jinete. Y llega un Hidalgo blanqueado, desgalichado, nadie cuenta. La colegiatura de su primer año en la Universidad de Nicolaitas se la gastó jugando a las cartas. Nadie cuenta que las denuncias de la Inquisición, que son maravillosas, porque estaba lleno de chismosos acusadores, dicen que Hidalgo decía que no creía en los Reyes Magos. Yo cuando leí eso dije, carajo, este es mi héroe, yo tampoco. Que había hecho una lectura crítica de la Biblia, que era profundamente religioso, lo era, pero al mismo tiempo era un racionalista y un libertario. Entonces, todo este mecanismo por despojarnos de la historia, que consiste en 1001 triquiñuelas. Durante años los despachos priistas en los gobiernos de los ministros tienen un Benito Juárez en la parte de atrás. Pero Benito Juárez se ha empezado a enverdecer, porque de ver comúnmente en la mano los cajones, pues Juárez, que era la probidad republicana absoluta, que era de una honestidad rayana en la locura, que no se paga su salario durante toda la parte de la huida hacia el norte en la guerra contra el imperio, que cuando en Chihuahua lo invitan a un baile las damas progresistas de Chihuahua, tiene que llegar el pobre Guillermo Prieto a decir, si el señor presidente no declina la invitación a bailar, y las damas de Chihuahua, sabiendo que Juárez era un gran bailarín, le dicen, ¿por qué? Y Prieto penosamente dice, porque el señor presidente no se ha pagado a sí mismo el salario durante 4 meses y tiene las botas repletas de agujeros, no puede salir a bailar. Y entonces las damas de Chihuahua, que para eso son damas de Chihuahua y de izquierda, le compraron unas botas a Juárez. Y las crónicas, que no son una, son varias, cuentan que Juárez bailó durante 11 horas. Pasodobles, cuadrillas, valses, saraos. El cuarto que nos han vendido es una letra muerta, desembarado, tieso, parece Robocop. El verdadero Juárez, este hombre que bailaba 11 horas y al que le cantaba el pueblo la paloma juarista, en venganza contra el imperio, nos lo deslava, nos lo convierte en un retrato. Y luego llegan los panistas y quitan los retratos de Juárez, no fuera a ser que les dieron aire, ¿no? Y entonces el pobre Krill tiene ahí 28 retratos de Juárez en el pasillo, ¿no? Esta operación de restarnos la historia, de romper los hilos de identidad, pues es una operación verdaderamente cruel. De manera que el pasado se vuelve algo triste, tonto, insustancial, amorfo, y no un elemento de identidad. Hace 7 años, por casualidad, empecé a preguntarme qué sé yo de los yaquis. Y cuando respondí casi nada, me dio mucha vergüenza. Me dije, bueno, conozco las crónicas de John Kenneth Turner sobre los procesos de deportación y esclavitud.
he leído algunas partes militares en el libro del Troncoso, hojeé alguna vez algún otro ensayo, pero, ¿sabía? Yo estaba trabajando en aquella época en Sonora, en la historia de la campaña de Villa en Sonora, y empecé a recopilar material. A lo largo de 5 años recopilé y encontré nuevas fuentes y encontré nuevas versiones. Y de repente hace 2 años vine a Sonora en un segundo viaje para ir a la zona yaqui, recorrí las 8 comunidades, subí al Bacatete, bajé, fui a buscar la tumba de Cajeme, ahí lo sentí, vi la piedra vieja, vi los fuertes, las aguadas, y dije, en la madre, o la escribo esta historia o me muero. Hay que contarla, y hay que contarla, porque la historia de esta guerra popular, que eso es lo que es, de 40 años, en los libros de historia tradicionales, aparece como una línea y media. El porfirismo, línea y media dedicada a los yaquis, ¿no? Y luego, pues, las maldades de la deportación como un fenómeno aislado. Luego viene la revolución, se monta y la historia desaparece. Es cierto, hay trabajos y bien interesantes de historiadores locales. Hay los trabajos de Spicer que están muy bien, el antropólogo norteamericano, pero no había una idea de conjunto que dimensionara lo que tenías en las manos. Y lo que tenías en las manos era ni más ni menos que la que sería probablemente la guerra popular más prolongada que hay contra la dictadura de Díaz. Y además es el retrato por contrapunto de lo que es la dictadura de Díaz. Entonces, con este material en las manos, inicié una segunda investigación en mayor profundidad, buscando fuentes donde había ahí pedacería, material un poquito acá y allá, para tratar de armar la historia en su conjunto. Y cuando empecé a armarla, entonces sí, ya fue el desvelo. Yo soy un historiador obsesivo, me preocupa ir al detalle, a la minucia, a veces el detalle es más revelador que el marco general. Y conforme me iba calentando, iba descubriendo cosas sorprendentes, como que el general Sherman de la Guerra Civil Norteamericana de repente dice: los yaquis son los troyanos de América. Dije, ay güey, de ese tamaño la valoración. ¿Cómo es que la tiene Sherman, un general gringo, y no la tenemos los mexicanos? ¿Sí? Y cuando la empieza a tener, empieza a quedar absolutamente conmovido. Porque además, la mascarada que se construye entrando a la guerra, la operación de desinformación, es brutal. La guerra se explica en los periódicos de la capital, en los periódicos del país, en los periódicos de Sonora, como la guerra contra los salvajes. Y uno dice, espera, 1870, 1880, ¿quiénes son los salvajes? Porque en términos culturales, aquí, en la tribu yaqui, hay un altísimo desarrollo. Una religión elaborada, compleja, apasionante, rituales, un elemento festivo. Son una tribu de agricultores con alto nivel de productividad. ¿Sí? Son una tribu que nunca combate fuera de sus confines. No puedes decir son expoliadores, hacen incursiones, van a robar vacas a Sinaloa, ni madres. Los yaquis a lo largo de toda su historia solo combaten en su territorio y solo combaten por la única y misma razón: frente a la invasión, frente al intento de desposeerlos de la riqueza del río. El río es la bendición y la maldición del pueblo yaqui, porque se convierte en un objeto de botín verdaderamente espectacular ante la mirada del progreso que elabora el porfirismo. Y el porfirismo dice salvajes. Y uno dice, espérame, güey, la democracia yaqui en 1880 es mucho más profunda que la democracia nacional. Estamos hablando de un país donde las mujeres no votan, donde no hay voto directo, hay voto delegado, o sea, nombras a un funcionario que a su vez recoge tu voto, donde los caciques dominan el proceso electoral. Eso es el porfirismo en términos democráticos, donde los gobiernos y las cámaras de diputados se eligen a dedo, ¿sí? Y en la tribu yaqui hay democracia. Los gobernadores de las tribus son elegidos democráticamente, las mujeres votan. Entonces, ¿quiénes son los salvajes?
¿sí? En términos de la guerra, los que entran en las comunidades con cañones, ametralladoras, fusiles, masacrando comunidades, forzando la salida del río. Entonces empiezas a adquirir el panorama de lo que es una guerra popular. Y cuando lo adquieres, maldita sea, yo cuando sea grande quiero ser yaqui, ¿sí? Porque allí hay una historia fascinante, hay una épica, como pocas veces en la historia de México uno ha encontrado, ¿sí? Yo que he seguido de cerca y apasionadamente la épica de la División del Norte villista, aquí encuentras una épica monumental, comunidades organizadas en rancherías, combatiendo hombres, mujeres, niños, viejos, replegándose de la zona del río hacia las montañas de Pacatete una y otra vez, y siempre con el mismo argumento, que la tierra es nuestra, que los soldados se vayan, y les dicen se la repartimos, y los yaquis contestan no, la tierra es comunal, me vas a repartir mi tierra. ¿Y de dónde surge esta voluntad de expolio? Ese es el retrato del porfirismo. Sonora tiene la desvirtud, como la tendría la mayoría de los estados de la República en esa época, de hacer una conjunción entre militares salidos de la guerra contra el imperio, ¿no?, a banquerillos, oportunistas, comerciantes, negociantes, que constituyen una casta, la casta de los varones sonorenses. El término no es mío, creo que es de Aguilar Camín, que es lo único bueno que tiene su libro. Entonces me lo pedí prestado. Y entonces lo que tienes es esta casta de los varones empujando. ¿Y cuál es su idea de progreso? Su idea de progreso es desposeer a los yaquis de sus tierras, invitando además a las compañías transnacionales como la Richardson a hacer la fragmentación y el trazado de canales para irrigar las zonas vecinas al río. Y esta es su obsesión. Todos los generales que participaron en la guerra de Sonora, todos, excepto dos, uno de ellos porque era tan salvaje que la cabeza no le daba, que fue el machetero, y otro de ellos Reyes, porque era un tipo dentro de su mentalidad fascistoide o prefascistoide, era honesto. Todos los demás se hicieron millonarios en la guerra yaqui. Se hicieron millonarios Torres, se hizo millonario Lorenzo Torres, se hizo millonario el vicepresidente luego Ramón Corral, se hizo millonario Otero, todos, grandes haciendas, ¿sí? Y empieza a ver el retrato de una oligarquía voraz y rapiñera, que lo único que quiere es comercio, pero además de una guerra profundamente desigual. El ejército mexicano llega a tener, no sé si una quinta o una sexta parte de todo el ejército nacional estacionado en Sonora, cañones, ametralladoras, combatiendo una tribu que tiene armas de fuego a razón de una por cada 20, 40 o 50 hombres en combate, donde hay, detrás de un tirador hay alguien esperando que muera para tomar su fusil, y ese tirador puede tener 7, 8, 10 balas, porque no hay producción de balas, y puede estar armado con una mala escopeta, con un rifle de chispa, frente a los Mauser de 7 tiros que trae el ejército federal, y aún así 40 años de resistencia. Es verdaderamente increíble, y tienes que leerlo con mucho cuidado porque los partes militares engañan y mienten, y tienes que establecer la realidad del hecho. 200 yaquis combaten contra el ejército, 80 muertos, ¿sí? Ahí están los cadáveres, los contaron. El ejército traía 300 hombres, ¿sí? Recuperan 8 fusiles en 80, uno de cada 10. Entonces quiere decir que están combatiendo al ejército uno de cada 10 armado con arma de fuego. La distancia del tiro de arco y flecha con un poco de suerte son 40 metros. Pedirle más a un arquero es pedirle que sea Robin Hood, ¿sí? Tiene que dejar que se aproxime. La resistencia además es heroica. Hay historias de una ranchería compuesta por 200 yaquis, en la cual hay 40 o 50 combatientes, el resto mujeres y niños, que hace que el ejército la persiga durante 6 meses y no los agarra, y chocan contra ella 20 veces, y siempre el mismo método. 8 o 9 guerreros frenan al ejército armado, ¿sí?, mientras el resto sigue replegándose, y una y otra vez, y de esos 8 mueren los 8, 5, 4, y encuentran unos documentos que, leídos con mentalidad crítica, son un retrato de lo que es una guerra popular. Encuentran la historia
de un yaqui que trabaja 2 meses en una hacienda aquí en la vecindad de Hermosillo, ganando la mitad de lo que gana un peón normal, y ese yaqui con el dinero que gana se va y cruza el desierto, llega a Arizona, cruza la frontera y se compra 8 balas y regresa el Batatete para dárselas a la guerrilla. O sea, no estás hablando solo de los combatientes, estás hablando de un pueblo entero en armas. Algo que es particularmente sorprendente es que el ejército a lo largo de la campaña de los 40 años trata una y otra vez de crear infiltrados, de comprar, y lo logra muy pocas veces. Lo logra con uno de los lugartenientes de KGB, lo logra, pero muy pocas veces. En general, leen las listas de los presos que están sometidos a tortura y no rajan, se autoinculpan. Sí, yo tenía una escopeta y anduve en la sierra. Sí, yo, pero nunca dan información. Entonces tienes la historia gloriosa, monumental, de una guerra popular basada en una operación de expolio, rapiña e injusticia. Conforme vas escribiendo el libro, el corazón se te hace chiquito. La emoción, no puedes escribir libros de historia como estos sin emociones. La objetividad, sí, absoluta. No mientas, no cambies, no desinformes, no introduzcas literatura, pero al mismo tiempo transmite al lector la sensación de lo que estás contando, escribiendo y viviendo. Y esto no se había transmitido. Insisto, hay un montón de trabajos bien interesantes de historiadores locales que para mí fueron una aportación y que utilicé, con algunos mantuve diálogos por escrito muy enriquecedores, pero la dimensión del fenómeno no estaba valorada, porque además el fenómeno tiene una segunda cara, que es a partir de 1902 o 3, aunque hay antecedentes, empieza a montarse un genocidio. O sea, el gobierno porfirista, aliado con los varones sonorenses, Corral y en la vicepresidencia, acepta que la única solución a esta guerra popular que ellos tienen es asesinar a los yaquis, masacrarlos como etnia, como identidad, acabar con ellos. Y la tribu, que un día llega a tener 30.000 habitantes, es reducida en 5 años a menos de 7.000, de los cuales están desperdigados por el territorio nacional más de 2/3 partes. Y es una operación de masacre de niveles equiparables a la del nazismo en la Alemania y en la Europa dominada por el fascismo pre y durante la Guerra Mundial, o el asesinato masivo de los armenios por Turquía en 1912, 14, 15, o los asesinatos masivos en África durante el siglo XX. Estás hablando de un exterminio del 70%, exterminio, más las barbaridades que se cometen. Y empiezas a tratar de construir con toda la pedacería el panorama del exterminio. Primero matanzas, ¿sí? Una y otra vez. Luego, capturas indiscriminadas y masivas de combatientes y no combatientes. Luego, el transporte desde la zona yaqui hasta Guaymas, a pie. Epidemia de viruela, hambre, heridas no curadas. Y va quedando una parte, muriéndose por el camino. Los niños separados de sus madres, las familias divididas, los niños entregados a hacendados para que trabajen como sirvientes en Hermosillo. ¿Sí? De ahí a Vapor hasta Sinaloa. Hay 2 narraciones por lo menos de yaquis arrojándose al mar en zona de tiburones para no vivir la esclavitud. ¿Sí? De ahí, ferrocarril, no, la caminata de la muerte a Jalisco, hasta un paradero de tren en el estado de Jalisco. Fui al paradero de tren y los campesinos les decían, bueno, pero aquí hubo un paradero de tren donde traían los yaquis. Los campesinos decían, no, bueno, sí. Y enseguida notas, cuando estás hablando con testigos, como hay algo que ocultar. Pues claro que hay algo que ocultar. A 200 metros del paradero hay un osario a cielo abierto, le rascas y están los huesos. La comunidad tiene miedo 100 años después de la masacre. Los meten en trenes en Jalisco, los mandan a la Ciudad de México. En la Ciudad de México los trenes llegan de noche para que nadie hable de ellos.
son tratados en vagones de ganado. Al momento de abrir los vagones hay muertos y heridos que hay que sacar. De ahí nuevamente en la noche, transportados a Veracruz. En Veracruz llevados por vapor a Campeche. ¿Sí? Y en todo el camino, muertes, y defunciones, y asesinatos, y fusilamientos masivos. Y en Campeche Porfirio Díaz restablece la esclavitud que había abolido Hidalgo 100 años antes. Un pariente de Díaz es uno de los que está en el gran negocio de vender esclavos yaqui. Se le venden a las haciendas de Valle Nacional, en Oaxaca, a las haciendas enequeneras de Yucatán. Promedio de vida de un yaqui en esas haciendas, 3 años los que duran más. ¿Cómo llamas a eso? Digo, el que se atreva a decir que eso no es un genocidio, vamos hablando de frente. ¿Sí? Porque en el blanqueo de la historia porfirista, nadie ha querido decir que en este país hubo un genocidio. Y que este genocidio se hizo contra las comunidades yaquis, con la mirada apática del resto del país que miraba a otro lado, excepto los grandes rebeldes. Los únicos que señalan el tema son los vagonistas. Y gracias a ellos, John Kenneth Turner puede documentar la parte más potente de su reportaje en México Bárbaro. ¿Y ahora nos quieren blanquear a Porfirio? No, bueno, era dictador, pero trajo el progreso, hizo muchas millas de ferrocarril. Este discurso, que hoy se reproduce en los discursos de Peña Nieto, el progreso, sí, claro, el desarrollo económico del país, es un discurso porfirista. Los países no se desarrollan contra los ciudadanos, contra los bienes nacionales y en favor de oligarquías, negociantes y corruptos que viven el proceso. Contar esta historia se volvió un tema de actualidad apasionante. Había que contarla. Entonces, bueno, me vi obligado a distraer las horas que dedico a hacer mítines, a ir a manifestaciones, escribir novelas policíacas, a contar la historia de los yaquis. Y me siento muy orgulloso, profundamente orgulloso de haber escrito este libro. Me siento emocionado cuando hablo de él. Fui a presentarlo ante 3,000 triquis en una asamblea en Oaxaca y se los conté. Y al final se acercó una bola de mujeres triquis con sus bellísimos vestidos rojos y me dijeron: no, qué chingones los yaquis. Son de allá, de por allá, ¿no? Y yo dije: sí, son de allá, de por allá. No, qué chingones. Cuando los vaya a ver, díganles: no, pero hijos, son del siglo XIX. Y no le hacen, nosotros también, dijo la compañera.